Minnie, la ratita vanidosa. Había una vez una ratita llamada Minnie. Vivía en una casita pequeña, muy ordenada, con una ventana llena de flores. Minnie era muy alegre, le gustaba cantar todo el día y su voz era dulce como el canto de los pajaritos al amanecer. Cada mañana, se ponía su vestido rosa favorito, se peinaba con cuidado y ensayaba frente al espejo. Minnie soñaba con ser la mejor cantante del jardín. Y no solo cantaba bien, también era muy vanidosa. Le encantaba que todos la miraran y la aplaudieran. Siempre decía: soy hermosa, soy talentosa y mi voz es única. Cuando caminaba por el jardín, los insectos, los ratones y hasta los pajaritos se quedaban mirando y decían: ahí va Minnie, la gatita que canta como un ángel. Un día, mientras barría la entrada de su casita, encontró algo brillante. Era una moneda de oro. Sus ojos se abrieron como platos y gritó: ¡qué suerte la mía! Con esto podré comprarme un lazo nuevo para cantar aún más bonito. Así que fue al mercado, buscó el lazo más brillante y se compró uno rosado con lentejuelas doradas. Se lo puso con cuidado y se miró al espejo. Ahora sí que soy la más linda del jardín. Todos querrán casarse conmigo, dijo, riendo con vanidad. Esa misma tarde, se sentó en la puerta de su casa, cantando una melodía suave. Muchos animales pasaban por allí y se detenían a escucharla. Algunos se enamoraron de su voz, otros de su belleza, y otros, bueno, de la moneda brillante en su moño. De pronto, empezaron a llegar pretendientes. La ratita Minnie se sentó en su sillita, junto a la puerta, con su nuevo lazo brillando al sol. Cantaba suavecito, como si estuviera en un escenario de flores. De pronto, tocaron la puerta. Toc, toc. Minnie abrió y vio a un gato elegante con sombrero. Hola, señorita Minnie. He escuchado su voz desde muy lejos. Es tan hermosa como usted. ¿Quiere casarse conmigo? Minnie lo miró de arriba abajo y preguntó: ¿y cómo harías si te pido que cantes conmigo? El gato respondió: miau miau, miau miau. Pero su voz era fuerte, ronca y un poco asustadora. ¡ay, no! Con esa voz vas a arruinar mi concierto, dijo Minnie, mientras cerraba la puerta. Luego vino un pato con moño azul. Tocó la puerta y dijo: Cuac, cuac. ¿Qué voz tan bonita tienes, Minnie? ¿Quieres casarte conmigo? Minnie sonrió y preguntó: ¿y tú sabes cantar suave? Cuac, cuac, cuac. Gritó el pato, moviendo las alas. Minnie se tapó los oídos. No, no, no. Así no se puede cantar en el jardín. Tu voz asusta a las flores. Así fueron pasando muchos pretendientes. Un perro, un burro, un pavo. Todos querían casarse con Minnie, pero ninguno tenía una voz que a ella le gustara. Algunos eran simpáticos, otros amables, pero Minnie solo pensaba en su lazo brillante y en tener un compañero que cantara bonito como ella. Entonces, cuando ya se hacía de noche y Minnie pensaba que no llegaría nadie más, tocaron la puerta muy suavecito. Toc, toc. Era un ratón gris, con un traje azul sencillo, y ojos grandes llenos de ternura. Hola, Minnie. Escuché tu canción y me gustó tanto, que solo quería oír un poquito más. Dijo con una voz suave. Minnie lo miró sorprendida. No traía regalos ni hablaba de casarse. Solo quería escuchar. ¿No vienes a pedirme que me case contigo? Preguntó ella, extrañada. No, Minnie. Solo me gusta cómo cantas. Si alguna vez necesitas a alguien que toque la flauta, o que solo escuche en silencio, yo estaré cerquita. Dijo el ratón con una sonrisa. Minnie no supo qué decir. Era la primera vez que alguien no hablaba de su moño, ni de su belleza, sino solo de su música. Esa noche, Minnie no pudo dormir. Se miró al espejo, tocó su lazo brillante y pensó: todos querían casarse conmigo por mi vestido, mi moño o mi voz, menos ese ratoncito. Él solo quería escucharme cantar. Al día siguiente, se levantó temprano, se puso su vestido rosa de siempre y salió al jardín. Se sentó en su sillita, pero esta vez no cantó para que todos la miraran. Cantó porque le nacía del corazón. Muy despacito, apareció el ratoncito de traje azul. Se sentó a su lado sin decir nada, solo la escuchó con una gran sonrisa. ¿Te gustaría cantar conmigo? Le preguntó Minnie. Claro. Respondió el ratón, y sacó una pequeña flauta que llevaba en el bolsillo.
Juntos hicieron una canción tan dulce que los pájaros dejaron de volar para escucharla, las mariposas se posaron sobre las flores, y hasta el sol se detuvo un ratito para brillar sobre ellos. Desde ese día, Minnie dejó de buscar pretendientes ruidosos. Siguió siendo cantante, pero ya no se preocupaba tanto por su moño ni por si era la más linda del jardín. Descubrió que lo más bonito no es que todos te vean, sino que alguien te escuche de verdad. Minnie y el ratoncito tocaron muchas canciones juntos. No se casaron de inmediato. Primero fueron grandes amigos, compartieron melodías, risas, frutas dulces y días de lluvia. Y sí, tiempo después, se enamoraron de verdad, sin brillos ni moños. Solo con música y cariño sincero. A veces queremos que todos nos vean y nos digan cosas bonitas. Pero lo más valioso no es ser el más lindo ni tener lo más brillante. Lo más bonito es tener un amigo que te escuche con el corazón, te acompañe sin pedir nada y te quiera tal como eres. La verdadera belleza está en ser amable, sincero y cantar con alegría. Hasta la próxima aventura.